Queridos hermanos y hermanas, en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General, con ayuda de Dios tenemos y queremos presentarle una nueva lección para esta semana. El título de la lección es muy importante: El camino al Padre. La lección es un seguimiento de temas relacionados con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel, y vamos a intentar responder todas las preguntas. Antes de esto, nos gustaría invitar la presencia de Dios con nosotros con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a analizar un poco la estructura de esta lección, empezando con el primer subtítulo: un mensaje de paz y esperanza. Esa lección toca un tema muy grande y muy especial, que es el camino al Padre. Está hablando un poco de la naturaleza divina, un poco de la relación del Padre con el Hijo, y por eso es muy importante que nosotros no nos desviamos del tema especial que tenemos en la lección y mantenemos la línea central. Un mensaje de paz y esperanza es una introducción prácticamente en la lección, conectando con el significado de la Pascua, con el significado de la Santa Cena y también con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el plan de salvación. Invitación a la casa del Padre. El segundo subtítulo es prácticamente un bloque, una parte de la lección que está hablando del significado tan importante y tan grande del sacrificio de Cristo, y cómo por medio de él únicamente podemos llegar al Padre. Y eso es también el próximo subtítulo: el único camino al Padre. Aquí tenemos algunas citas bíblicas que prácticamente ilustra la importancia de la aceptación de Cristo si queremos llegar al Señor, al Dios, el creador del universo. Hay muchos más versículos, muchísimo más testimonios que están hablando de este tema, y es posible que muchos de nuestros miembros empiezan a recordarse algunas citas que no están en la lección y que ilumina este tema tan importante. Pero la lección tiene sus limitaciones y no podemos extenderla demasiado. Comunión íntima entre el Padre y el Hijo está prácticamente tocando un poco el tema de la naturaleza de la deidad, el Padre, el Hijo, en qué forma ellos están íntimos, unidos. Es importante que aquí nosotros enfocamos el significado de la unidad, no solo en la deidad misma, pero también la unidad que es necesaria alcanzar en nuestra iglesia, en nuestras relaciones como creyentes, como personas. Resultados de la fe y la comunión íntima es el otro subtítulo. Aquí tenemos dos preguntas, y es muy importante que nosotros dirigimos de verdad la atención en la última pregunta, tener suficiente tiempo para también hacer un llamado dentro del pueblo, de la iglesia, para que todos podamos entregar nuestra vida a Jesús, porque los beneficios son enormemente grandes. Que Dios nos puede ayudar a hacer esta lección en tiempo, porque es un poco desparcida en diferentes temas, están incluidos dentro de la lección, y es muy posible que nos desviemos del tema. Pero con ayuda de Dios podemos mantener todo en la línea correcta, y si hay muchas preguntas, entonces podemos hacer un estudio separado sábado por la tarde, o hacer estudios bíblicos personales con las personas que tienen interés particular relacionado con la lección de escuela sabática. Vamos ahora a empezar con un análisis detallado
empezando con la primera pregunta y gustemos también con los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta dice, considerando la pasión inminente con todos sus dolores y tristeza, ¿cómo alentó Jesús a sus discípulos? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Raquel? La despedida era inminente y el Señor Jesús quiso conectar esperanza, ánimo, aliento al corazón de sus discípulos. Pero por otra parte, también quería hacerles comprender que su inmediata presencia, aunque no era sustituible, sí podía acercarlos a Él a través de los dones espirituales y de los principios de la verdad practicados en el corazón. Por esa razón, establece elementos como la fe, la paz, el amor, la esperanza, el gozo, la obediencia, como vínculos significativos en la conexión que ellos podían seguir manteniendo, con el fin de estar un día también donde Él ahora iba. Aunque esta es una consideración detallada de la declaración específica de Jesús, también tiene implicaciones importantes para nuestro tiempo hoy. Siempre que hay algo que nos perturba, la mejor solución es sustituirlo por esperanza. Es proyectar una situación triste con lo que puede llegar a ser una razón de gozo y esperanza. Y eso es lo primero que estableció Jesús. Es decir, conectó su despedida con su pronto reencuentro. Segundo elemento fundamental en nuestra vida espiritual es enriquecernos con los valores espirituales que forman nuestro carácter, nos proyectan hacia el cielo y nos unen con Dios. Esa es la fe, la paz, la obediencia, el gozo y la completa entrega a Dios. Muchas gracias, Raquel. Es interesante si consideramos el segundo testimonio aquí. Dice, muchos creen que la seguridad está en las riquezas terrenales. Y yo creo que eso es prácticamente una gran parte del sueño americano, tener riqueza, tener casa, tener posesión de bienes. ¿Por qué? Porque una seguridad puede ser como la meta final de esas personas, pero sabemos que esto no es cierto. La Biblia misma declara que todos los bienes que tenemos en esa tierra terrenales son temporarios. Hoy lo podemos tener, pero de ellos se deshacen, están sujetos de ladrones y hasta pueden causar un asesinato, un acto criminal. Así que es muy importante recordarnos qué es la riqueza importante, es la riqueza espiritual que podemos alcanzar y también la riqueza espiritual en el cielo que nadie puede tocarla, y ahí tenemos la seguridad, tenemos la paz importante que podemos conseguir solo si tenemos el perdón de nuestros pecados por mérito de Cristo. Y vamos a ver más adelante en esta lección todas las riquezas, muchas riquezas que podemos obtener por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de la fe y la conexión con nuestro Señor. Vamos a ver la segunda pregunta. En lugar de un reino terrenal, ¿a qué morada dirigió Él su mente? Vamos a ver, los apóstoles también tenían un concepto bastante terrenal, bastante material, vamos a decir. Ellos pensaban que Jesús puede ser el rey de este planeta, de Israel por lo menos. Entonces ellos podían ser sus ministros, tenían ambiciones muy carnales. Pero ¿qué decía Jesús? ¿De qué forma Él dirigía
los ojos de sus discípulos a las cosas espirituales. Además de comunicarles valores y esperanza que iba a unir sus corazones a pesar de la despedida de Jesús, también les explica claramente su labor y su clara promesa de regreso, reencuentro y reunificación. ¿En qué sentido esto nos ayuda a nosotros hoy? El Señor ha dejado descrito para cada uno de nosotros su deseo importante de estar con nosotros. Y para ello va a regresar, nos va a tomar, y de esta manera estaremos donde Él está y sabemos también cuál es el camino. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que aunque no tengamos la inminente presencia de Jesús, sí sabemos el camino y sabemos lo que Él está haciendo y sabemos cómo llegar a Él. Y esta es una razón que da sentido y orientación a nuestras vidas, que precisamente de este tema se trataba en este momento angustioso y ansioso de los discípulos, el cual también puede sobrevenirnos a nosotros cuando hay desesperanza, desorientación, decepción o algún tipo de tristeza o ansiedad en nuestras vidas. Necesitamos dirigir nuestra mirada al cielo, debemos conectarnos con Jesús como nuestro Salvador, debemos redirigir nuestros pensamientos hacia un pronto reencuentro con Jesús y la alegría y esperanza de compartir el resto de la vida juntamente con el Señor Jesús. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esa pregunta y también los versículos bíblicos que hablan y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es interesante que Jesús está asumiendo que sus seguidores conocen el camino, que sus seguidores se orientan o tienen una brújula de orientación correcta, y esa brújula es la fe, esa brújula es la comprensión correcta del plan de salvación. También él menciona que tenemos muchas moradas preparadas y que él viene para recoger su pueblo. Por causa vuestra vine al mundo, dice la primera línea de los testimonios. Es maravilloso saber que Dios se preocupó tanto. Él se preocupó no solo para nuestra salvación aquí en la tierra, no solo para vencer nuestros pecados, pero también vencer la muerte, y después que vencer la muerte también se preocupa dónde vamos a ir, dónde vamos a vivir, y Él quiere que vivimos con Él. Y Él dice aquí en el versículo, dice que yo quiero que donde yo estoy, ahí están también mis discípulos, mis seguidores. Es maravilloso la forma como Dios está expresando su preocupación, su amor con nosotros, y también las preparativas que Él está haciendo para cada uno de nosotros en su reino celestial. Seguimos más adelante y vamos a ver que hay un camino que seguir, hay un camino, como él dijo, usted conoce el camino. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Comprendieron Tomás y los otros discípulos a dónde estaba yendo Jesús? ¿Conocían ellos de verdad el camino? ¿Sabían ellos dónde deben ir? ¿Y tenían la brújula correcta? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta? El Señor Jesús había pasado 3 años y medio con ellos. Les había enseñado no solamente cómo llevar a cabo el ministerio apostólico que se le había confiado, sino también había permitido que observaran el amor, la paz, el cuidado, la protección y la ayuda siempre disponible de Él hacia el resto de los seres humanos. Por lo tanto, Él les había dado a conocer el camino, la verdad y la vida. Es la esencia de la existencia humana como tal. Es decir, nosotros necesitamos la orientación, necesitamos la dirección, necesitamos conocer el objetivo final de nuestra existencia
con el fin de orientar correctamente nuestra vida. Ese es nuestro camino. Después necesitamos comprender lo que es la verdad, que incluyen los valores, los principios y la sabiduría que da sentido a nuestras vidas. Y por otra parte, necesitamos la vida, esa vida que es la esencia de la existencia y que nos es dada como un nuevo renacer, como llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, la orientación de nuestra vida, la comprensión de la sabiduría divina y la nueva esencia de la existencia en Cristo Jesús son tres factores fundamentales en nuestro proceso de regeneración y de reorientación para estar capacitándonos hoy aquí, para estar un día allá juntamente con Jesús. Muchas gracias, Rachel. Muy interesante es esa pregunta. Dice aquí el testimonio: hay muchos caminos que llevan al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Es interesante esa declaración porque prácticamente el New Age o las religiones modernas o la comprensión moderna de qué es una religión y qué es fe y qué es la salvación incluye exactamente esta frase, que cada uno es libre de escoger su propio camino, cada uno es libre de escoger su propia forma de adoración, forma de creer, y exactamente eso es que dice esa lección, que no es cierto. Hay solo un camino, es un camino al Padre, un camino a la salvación, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Comparado con las otras religiones, especialmente religiones basadas en las obras meditación, como es el budismo, basado en meditación y respiración, entendemos que es una gran diferencia y lamentablemente la mayoría de las personas del mundo eligen equivocadamente la religión, equivocadamente el camino, y sabemos que la Biblia habla no de muchos caminos, habla solo de dos caminos: uno que tiene un camino ancho, cómodo, donde cada uno puede elegir su forma de caminar y dónde ir, y el otro que es un camino estrecho. ¿Por qué es estrecho? Porque tienen sus condiciones, y ojalá nosotros elegimos el camino correcto, porque esto es la forma como Dios quiere que su pueblo anda y cómo debemos también comunicar este mensaje tan especial de la salvación con los interesados, ellos que de verdad quieren llegar al Padre. Este asunto del camino, un camino que llega hasta Dios, o como tenemos aquí un cuadro que es una escalera de subir, es parte de las leyendas de muchos pueblos, de muchas religiones, de muchas culturas. Por eso Dios lo ha dejado para que cada uno tenga este interés, este deseo de buscar el camino hasta Dios, el camino de la perfección. Y en la Biblia declara claramente quién es este camino, nuestro Señor. Pero seguir más adelante, vamos a ver qué deseo personal expresó Felipe. Vamos a ver qué dijeron más los discípulos, o cómo debemos entender las palabras de Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué unión prácticamente, o qué tipo de relación tenían Jesús con su Padre? Sí, hasta que podemos saberlo, porque hay muchos misterios involucrados en la deidad. Como seres humanos tenemos la tendencia a la materialización y sobre todo a poder sentir, tocar, percibir. Y una vez más los discípulos aquí en la persona de Felipe expresan también este mismo deseo de tocar, de materializar aquello que es espiritual para nosotros e inalcanzable en una forma materializable en este momento. Por lo tanto, el Señor Jesús contestó
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Aquí el Señor Jesús enfatiza los valores, los principios, la verdad, la esencia del bien, como el modo para conocer a Dios y llegar al cielo. Y generalmente nosotros tenemos la tendencia a ser muy superficiales, a considerar netamente lo que visualizamos y podemos de alguna manera sentir como tal. Ahora, el Señor Jesús desea que elevemos nuestras expectativas, ampliemos nuestras dimensiones de comprensión y entendamos que el auténtico espíritu del cielo es la práctica del bien. Son los principios y las verdades en la palabra de Dios. Es la práctica, es la piedad continua y es el bien hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es lo que había estado haciendo Jesús juntamente con ellos todo este tiempo. Les había enseñado a preocuparse de los demás, a enseñar, a sanar, a cuidar de otros, a preocuparse de otros, a tener una vida de comunión, de oración y de entrega a Dios. Conducir una existencia desprovista de egoísmo y de materialismo y orientada hacia el bienestar de los demás. Este modo de vida filantrópica, generosa, espiritual, pero también materializada en las buenas acciones, en el trato fraternal y espiritual con los demás, es una forma de conocer a Dios. Es una forma tangible de ver a Dios y de aproximarnos al Padre a través de su Hijo, que lo representa hoy y lo hizo también cuando estaba en la tierra, lo cual es absolutamente aplicable para nosotros hoy. Muchas personas dicen, yo quisiera ver a Dios. Bien, lo podemos ver en la práctica del bien, lo podemos ver en la esencia de la verdad y en la sabiduría de su santa palabra. Y lo podemos ver en la regeneración y en la transformación de una naturaleza pecadora en una naturaleza espiritual y regenerada. Lo podemos comprobar en cada acción buena que es inspirada por el Espíritu Santo y que a su vez transforma a otros. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Prácticamente no solo los discípulos, Moisés mismo también quería ver a Dios y preguntó si puede ver Dios. Entonces Dios lo consiguió, no podía ver a Dios, pero podía ver su gloria. Y prácticamente los apóstoles tenían una oportunidad enorme, es que ellos tenían el privilegio de vivir juntos y trabajar, aprender directamente del Hijo de Dios. Y Jesús tenía este propósito, hacer una demostración en su vida de quién es el Padre. Y prácticamente eso es que nosotros debemos entender que la causa de la cristianidad, de la causa central de la Iglesia, no es mucho diferente de eso, que también debemos demostrar, hacer una demostración del carácter de Dios en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, de hacer las cosas. Entonces, para que la gente pueda ver en nosotros algunos rasgos del carácter del Padre y glorificar el nombre del Padre. Eso fue el propósito de Cristo y es el propósito de sus seguidores también. Seguimos más adelante con la pregunta número 5. ¿Cuál íntima es la relación entre el Padre y su Hijo? Vamos a ver otra vez un poco más de la naturaleza divina, de esa santidad que posee el Padre e Hijo, esta unidad que ellos tienen, que nosotros tampoco podemos entender perfectamente, pero hasta que se puede y hasta que está revelada en las Escrituras podemos aprenderla y estudiarla. ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Raquel? En una forma reiterada a lo largo de todas las preguntas se nos presenta la pluralidad de la divinidad, pero se enfatiza especialmente la conexión entre el Padre y el Hijo. Y nos damos cuenta de que
esta conexión es tan estrecha y es tan profunda porque está basada en la unidad de pensamiento y de acción. Y precisamente estos dos elementos, tener un mismo objetivo y demostrarlo en obras específicas que revelan la voluntad y la santidad de Dios, son acciones específicas, resultados de una mente santa y perfecta, como es la del Padre y el Hijo. Por lo tanto, aquí entendemos algo que es de gran importancia para cada uno de nosotros. La relación y la correcta conexión entre el pensamiento y la acción es fundamental para un crecimiento espiritual y un acercamiento a Dios. Es decir, debe haber una absoluta consistencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos, porque esto confirma que Dios obra en nuestras vidas. Y el Señor Jesús usó este argumento como una evidencia tangible por parte de los discípulos de que todo lo que hizo Jesús provenía del conocimiento que su Padre le había impartido. Por lo tanto, del mundo del conocimiento se pasó al mundo de la acción, que correspondía íntegramente y era consecuente a la idea con la obra. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos revela lo que pensamos, y aquello que ocupa nuestros pensamientos es lo que demuestra los valores y los principios que alimentamos y hacemos nuestros. Muchas gracias, Raquel. Es interesante esa pregunta. Me gustaría recordarle también parte de la oración de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, donde Jesús menciona, o mejor decir, da un ejemplo, esta unidad, la unidad que Él tiene con el Padre, pero en un otro sentido, en el sentido que nosotros debemos llegar hasta tal unidad, en la unidad que Él tiene con el Padre. Una unidad del Espíritu, una unidad en pensamiento, una unidad en acción, una unidad en creencia. Y esto es sumamente importante porque Él lo menciona como una demostración del carácter de Dios, una demostración de que nosotros somos de verdad discípulos de Jesús. Por eso es muy importante entender que debemos buscar la unidad y debemos apartarnos de cualquier cosa que está contradiciendo a tal unidad demostrada por Jesús. Seguimos más adelante en la pregunta número 6. ¿Qué hizo posible que creemos verdaderamente en el Hijo? ¿Y quién alcanzará este nivel de fe y consagración a tal manera que haga las mismas obras de que Jesús hizo, incluso mayores? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Aquí tenemos una secuencia entre causa y efecto y origen y resultado, o punto de partida y conclusión final. Se nos dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que aquello que forma el mundo de nuestras ideas, que conforman nuestros valores, que de hecho enriquece el conocimiento, el sentido y el objetivo de nuestras vidas, se orienta en todo aquello que elegimos, decidimos, hacemos, compartimos y expresamos. En estos dos ámbitos de nuestra existencia, entre el mundo pensante y el mundo actuante, debemos comprender y analizarnos a nosotros mismos que existe una conexión estricta. Si en algún momento hay una disfunción o una desorientación entre lo que teóricamente consideramos bien y aquello que hacemos que quizás no coincide o no tiene la misma proporción de bien que debería, de acuerdo a la idea principal, significa que esa es una distorsión de nuestros valores y que hay una
desviación entre la idea o el pensamiento y la acción o la ejecución de una obra específica. Y aquí el Señor afirma un principio que en la vida espiritual es fundamental para el crecimiento y madurez de cada uno de nosotros. Debemos creer, este es un acto pensante, es un acto de la voluntad, es un acto que alimentamos, formamos y enriquecemos con el conocimiento y las experiencias con Dios, y que a su vez se desdobla en acciones, en obras y en la forma general en que conducimos nuestra vida y nos relacionamos con los demás. Este mismo sentido orientativo de pensamiento y acción es el mismo que también unía al Padre y al Hijo, y lo hace hasta hoy. Es decir, el Padre estuvo dispuesto a entregar su Hijo, Él mismo se entregó voluntariamente, y ambos, por amor a la humanidad, estuvieron dispuestos a esta gran obra, que primero fue un acto pensante que se desdobló a su vez en la ejecución específica del plan de salvación. Esto es aplicable a nuestra vida espiritual, nuestro acercamiento a Dios y nuestra orientación hacia el cielo, la correcta relación entre los pensamientos y las acciones. Muchas gracias, Raquel. Muy importante es esa pregunta: ¿cómo podemos hacer las obras de Jesús? Bueno, debemos hacerlos empezando con las victorias que tenía Jesús. La victoria sobre la tentación, la victoria sobre el pecado, la victoria contra el príncipe de este mundo, como dice la Biblia, Satanás. Entonces, todas esas victorias se hacen posible no porque nosotros tenemos el poder, pero porque Jesús, el Espíritu Santo, capacita el creyente. ¿Qué sucederá si una persona todavía no tiene el poder? Es posible que nos desanimamos muchas veces pensando que podemos y después vemos que no podemos. Bueno, todo depende de nuestra fe, todo depende también de nuestra comprensión cómo es el plan de salvación y cómo suceden las cosas. Dios hace de muchas formas los milagros en nuestra vida. Y si nosotros entendemos la forma como Él mantiene su voluntad y hace las cosas, entonces podemos entender que Dios está muy cerca de nosotros, está muy cerca de ustedes. Y el único que Él espera es que ustedes entregan su vida en las manos de Él, porque si nosotros no entregamos nuestra vida, si mantenemos nuestro corazón lleno de ambiciones terrenales, obviamente no podemos ser accesible de este poder prometido por parte de nuestro Señor. Seguimos más adelante con la pregunta número 7, que es muy animadora. ¿Qué es posible cuando hay una correcta relación entre el Padre y el discípulo? ¿Qué podemos tener o hasta qué dónde podemos llegar con esta conexión con el Padre? Aquí encontramos varios elementos que de nuevo confirman nuestra esfera de existencia espiritual y también nuestra esfera actuante o ejecutante. Se nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, nuestra toma de posición, nuestra comprensión de la verdad, nuestra asimilación de la salvación que se ha alcanzado a través de Jesucristo, la redención que Él nos imparte, provoca una reacción en nosotros. Y el hecho de ser salvos por gracia, que el cielo ha entregado lo más precioso en nuestro favor, y hasta hoy Jesús mismo intercede para nuestro bien, inserta en lo más profundo de nuestro ser el amor que es nacido de Dios. Y ese amor que no se jacta, que no envidia, que no es egoísta, que no se envanece, que no busca el bien propio, son esos valores espirituales que
Dios nos imparte y que al aceptarlos y amarlos y hacerlos nuestros, nos acercamos a Dios espiritualmente, en el mundo de nuestras ideas que son previas a la acción ejecutante. Ahora, con el fin de perseverar en el camino del bien, debemos practicarlo, debemos hacer nuestros estos valores en una forma tangible, real, visible, evidenciable. Por lo tanto, el observar, el practicar, obedecer, seguir, someterse a los principios que el cielo ha formulado en nuestro favor, es un acto que conecta el amor hacia Dios con la práctica de ese amor en la vida diaria. Y ambos nos permiten crecer y desarrollarnos a la imagen de Dios. Muchas gracias, Raquel. El versículo claramente dice aquí: todo lo que pidéis en el Padre, en mi nombre, lo haré. Es interesante esa promesa. Hay más versículos que hacen semejantes promesas. ¿Y por qué se hacen esas promesas a hombres pecadores como somos nosotros? Porque tenemos el privilegio de ser partes de la naturaleza divina. Tenemos el privilegio de tener Jesús dentro de nosotros y nosotros poder ser dentro de Jesús. Y todo eso es posible solo por la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que es una forma sobrenatural, es una forma inexplicable, pero es real, y yo creo que todos ustedes y nosotros hemos experimentado la interveniencia del poder de Dios en nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, piden y se le dará, tocar y se le abrirá. Así que Dios es todopoderoso y tiene planes especiales para usted. Así que debemos entregar nuestra vida con alegría, porque Dios tiene muchos regalos para presentarnos, tiene muchos dones, tiene mucho poder reservado para cada uno de nosotros. También tiene sus moradas preparadas, sus casas celestiales para todos nosotros que entregamos nuestra vida en Él. Que Dios le bendiga y le guarde, tener ánimo y fe, y con la ayuda de nuestro Señor podemos alcanzar este camino y llegar en el camino de la conexión con el Padre. Dios le bendiga y le guarde. Con ayuda de Dios queremos estudiar nuestra próxima lección en nuestra próxima semana. Dios le bendiga y hasta luego. Amén.